Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy está basado en el trabajo, como les dije, de Acemoglu, Johnson y Robinson. Es un paper de 2001 que se publicó en el American Economic Review. Luego se publicó en una revista latinoamericana, una versión en español, por ahí del 2010, si no mal recuerdo. Este, es un buen paper, es un buen ejemplo de cómo utilizar variables instrumentales. Entonces, el problema o la motivación principal por la que usamos variables instrumentales en este caso que vamos a analizar es por un sesgo de variable relevante omitida. Esto quiere decir que hay información que probablemente puede explicar a la variable dependiente, pero por alguna razón, la que sea, en este caso puede ser falta de información, no la incluimos en la regresión. ¿Sí? Bien, entonces, como pongo aquí, los autores son Acemoglu y etcétera, y la versión del documento está en esta liga. También, según recuerdo, está en el Drive, entonces también pueden localizar el documento. Bien, entonces, el propósito de esta clase es aplicar el concepto, bueno, de esta clase probablemente la que sigue, aplicar el concepto de variables instrumentales, ya regresamos en forma teórica. Entonces, vamos a utilizar la estimación de mínimos cuadrados en dos etapas para llegar a los resultados de Acemoglu. Y luego vamos a platicar un poquitito sobre los resultados que se encuentran en Acemoglu y Johnson y Robinson. Bien, los autores del artículo parten de tres premisas principales. La primera es que afirman que los diversos tipos de colonización en el mundo generaron diferentes tipos de instituciones. Básicamente dos tipos de instituciones. Por un lado, instituciones extractivas y por el otro, instituciones que son un poco más democráticas o conocido como Nuevas Europas. Entonces, la idea es qué determinó que algunos países tengan estados más extractivos y que por lo tanto el ejemplo con el que inician es un ejemplo con el que también el libro de ¿Por qué fracasan los países?, que es la versión en español, porque, por ejemplo, hay tantas diferencias en zonas tan cercanas como Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿por qué, siendo zonas geográficas tan cercanas, tienen diferencias tan significativas este, en el desarrollo económico? Bien, ahora, eh, entonces, una vez planteada la primera premisa, entonces la segunda premisa que plantean es que básicamente la capacidad que tuvieron los primeros colonizadores para establecerse eh, influyó en la tercera premisa, que es el Estado colonial determinó básicamente las instituciones vigentes hoy día. ¿Sí? Entonces es una lógica muy sencilla, dicen ellos, depende de quién te colonizó, qué tipo de instituciones estableció, si estableció instituciones más democráticas y menos extractivas, entonces los resultados van a ser un Estado menos extractivo y con más capacidad para inclusión económica. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ok. No, ninguna. Bien. Ahora, la hipótesis es muy sencilla. La hipótesis del trabajo, de hecho, es muy sencilla si uno lo piensa a grosso modo. Eh, la tasa de mortalidad de los colonizadores fue el principal, digamos, determinante de los asentamientos, lo cual suena lógico. Lo segundo es que los asentamientos fueron determinante importante de las instituciones iniciales. Una vez establecidas las instituciones iniciales, esos son el tipo de instituciones que determinó el tipo de instituciones vigentes hoy día. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, instituciones determina desarrollo económico. Es un modelo un poquito institucionalista, es decir, el desempeño económico de los países depende mucho de la capacidad institucional del Estado. ¿Sí? No solo del Estado, tal vez probablemente de instituciones de procuración de justicia, que también es parte del Estado, pero de instituciones también económicas, empresas básicamente. Entonces, es una discusión bastante ad hoc para el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Un mundo institucionalizado o un mundo más libre? ¿Sí? En el sentido económico. Vale, entonces, ahora, ¿cómo medimos las diferencias institucionales y los resultados económicos? Bueno, entonces, básicamente, la manera en que lo vamos a motivar es de esta manera. Es
utilizar el PIB per cápita de 1995, ajustado por paridad de compra, y una variable de diferencias institucionales, que básicamente es un índice de protección contra la expropiación, que va de 0 a 10. Entonces, 0 corresponde a la menor protección contra la expropiación y 10 es básicamente pues, protección a la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ocupan los autores es un valor promedio entre 1965 y 1995 para determinar esta variable. Eh, digamos que la principal contribución que hace este documento es el aporte que tiene el valor de las instituciones en el desempeño económico. Ahora, aquí hay un problema de, si lo empiezan a notar aquí, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero también puede ser que el desempeño económico influya o determina cómo son las instituciones hoy día. Es decir, que el problema sea al revés. Es decir, un desempeño económico mejor o un desempeño económico que genera mayor riqueza puede generar mejores instituciones. ¿Por qué? Porque la lógica es la mayor riqueza, mejores instituciones para proteger esa riqueza y no al inverso. ¿Sí? Porque cualquiera de los dos discursos podría funcionar. Entonces, la contribución que hace el documento es básicamente darnos evidencia para que el sentido de la, variable, del sentido de las causalidades instituciones generan desempeño y no al revés, desempeño económico genera instituciones. Ese es el aporte que hace el documento. Bien, entonces voy a importar las librerías que vamos a ocupar. Entonces, vamos a ocupar estas librerías. Aquí hay algunas librerías que tengo apagadas, que de momento no voy a ocupar, voy a ocupar un poquito más adelante, pues no las vamos a necesitar. Entonces, les pido que por favor que no necesitemos esta línea de comandos. Entonces, solamente estoy importando NumPy, estoy importando Pandas, estoy importando Plotly, que es para Matplotlib, perdón, que es para hacer gráficos. Estoy diciéndole que todas las gráficas las haga en el mismo notebook, que no las modifique. Y que voy a utilizar de StatModel, voy a utilizar StatModel si lo quiero que lo renombre como de StatModel. Voy a utilizar una función que se llama SummaryCode, que es una función bastante interesante. Ahora que la veamos van a ver lo que hace esta función. Bien, ahora vamos a descargar los datos. Entonces, con ayuda del comando readdata, vamos a leer los datos de un data frame. En un data frame, pues lo vamos a pasar como un DTA y lo vamos a volver data frame. Los datos que vamos a importar son los siguientes: es la abreviatura del país, el índice de restricciones al activo de 1900, que es básicamente la capacidad que tiene el Ejecutivo o restricciones que tiene para, digamos, es un índice de democracia. Tiene una variable dummy que es 1 si el país, si los datos corresponden a un país que fue inicialmente colonizado y luego se volvió, digamos, país como lo conocemos hoy día, y 0 en otro caso. Tiene el logaritmo de PIB per cápita ajustado por paridad de compra de 1995. Tiene la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores para una muestra de 75 países. Y tiene estas variables de restricciones para la democracia y finalmente el índice de democracia y otras variables. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con de las tablas que bajaron. Hay una que se llama Make Tables One, que es esta. De esa voy a empezar y voy a leer el data frame. Entonces le damos aquí a ejecutar y tenemos los siguientes datos. ¿Sí? Como ustedes podrán ver, lo que tenemos aquí es una tabla que tiene muchos CMA. ¿Sí? En este caso yo puse únicamente a los encabezados. Alguno de ustedes pudo haber querido mostrar todos los datos, entonces algo así. ¿Sí? Es decisión de ustedes, como quieran mostrarlo. Yo lo voy a dejar de esta manera. Ahora, vamos a explorar los datos primero con una gráfica. Vamos a tratar de motivar la idea que tiene Hacemos Blue, Jorgensen y Johnston. Bien. Ahora, lo primero que voy a hacer es crear una gráfica de dispersión que va a graficar, digamos, que la protección promedio contra el riesgo de expropiación. Es un índice de qué tan fuertes son las instituciones. Y el logaritmo del PIB per cápita de
el promedio de 1965 a 1995. Ambos son promedios. Y entonces vamos a ver qué tipo de relación observamos. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Va a ser muy sencillo. Entonces voy a utilizar primero, este es el estilo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces voy a utilizar un estilo Seaborn. Pude haber utilizado un estilo más como utilizan R, que es ggplot, por ejemplo, o Seaborn, como quieran ustedes. En realidad ustedes aquí definen el estilo que quieren aplicar. Digamos que Seaborn es como el estilo más común para la gente que ocupa Python, que es este gráfico que está aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer es, le estoy diciendo del data frame 1 que acabo de crear arriba, quiero que lo grafiques y que utilices en el eje de las X esta variable, en el eje de las Y estas variables, y quiero que el tipo de gráfico va a ser una placa. Quiero que le pongas este título y que lo muestres. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos y se ve de esta manera. Y los que eligieron, por ejemplo, ggplot, se debe de ver de una manera así. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, entonces, ¿qué tipo de relación es la que observamos? Lo primero que vemos es que, en efecto, a medida que hay mayor protección contra la expropiación, es decir, las instituciones son más sólidas, pareciera que hay una relación positiva también con el PIB per cápita. Entonces, países con PIB per cápita mayor tienen instituciones también más sólidas. Países con PIB per cápita menor tienen instituciones menos sólidas o son instituciones en ese sentido más débiles o menos protectoras a la propiedad privada. Bien, ahora, entonces voy a tratar de darle sustento a esta primera observación que hemos hecho, tratando de hacer un análisis bivariado y luego lo voy haciendo multivariado. Lo primero que voy a hacer es generar una gráfica con una serie de labels o etiquetas para ver dónde están cada uno de los países. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un data frame que va a ser un subconjunto, por eso le puse data frame subconjunto, que va a ser del data frame original, que es DS1. Le estoy diciendo, quiero que borres los NA y que tomes un subconjunto de estas dos variables. Entonces, lo que hace esta instrucción es, toma el data frame original, toma las dos columnas, estas dos columnas, y borra los NA y lo que queda lo guarda en este data frame. ¿Sí? Luego, a ese data frame quiero que le agregues un 1. ¿Sí? Entonces va a crear una columna de puros 1. No, perdón, va a crear un subconjunto, perdón, de la base aquellos únicamente que son igual a 1. Y lo va a dejar en subconjunto. ¿Sí? Luego, quiero que tome los parámetros, vamos a crear las variables x y y. Entonces, la variable x va a ser esta variable, que va a ser el logaritmo de protección contra el índice de protección contra la expropiación, y la variable y va a ser el logaritmo del PIB per cápita. Luego, voy a crear una variable que va a tener labels. ¿Sí? Entonces, quiero que en los labels del subconjunto, quiero que tomes la columna que se llama nombre corto del país. ¿Sí? Entonces, recapitulamos muy rápido. Entonces, lo que hice aquí fue del subconjunto, quiero que borre los NA que estén en estas dos columnas. Entonces, el data frame que está aquí sigue teniendo todas las columnas del data frame que importamos originalmente. Lo único que hice fue decirle que quiero que borres todos los NA para aquellas columnas, para las columnas que están aquí. Si hay NA en alguna otra columna que no sea esta o esta, no importa, quiero que los dejes en el data frame. Luego quiero que de ese data frame únicamente me dejes aquellos que cumplen con esta condición, que base eco es igual a 1. Selecciona las dos variables del eje X y el eje Y y los labels. Luego voy a hacer una gráfica. La gráfica voy a utilizar el comando que se llama subplot. Subplot ya lo he utilizado anteriormente y básicamente subplot me regresa dos resultados. Uno que va a ser AX y otro que va a ser Y. En AX controlo todas las características de la gráfica y en figura básicamente
básicamente es la figura, pues el recuadro del resultado. Entonces, con a x quiero que hagas un scatter entre x y y, y como marcador utilices nada. O sea, no va a haber ningún marcador. Y va a estar vacío el marcador. Luego, lo que quiero es que para cada uno de los elementos en el vector de label, pues el label lo que tiene es el nombre corto de los países. Quiero que los enumere, esos labels, y que para cada uno de esos haga una anotación. ¿Se acuerdan de este AX Annotate? Que es básicamente, quiero que hagas una anotación en la gráfica. Entonces, quiero que tomes el label y lo coloques, ese label que estás tomando, quiero que lo coloques en la posición que va cada uno de los X, en cada uno de los X y en cada uno de los Y. ¿Sí? Pues gráfica, básicamente lo que está haciendo es, toma cada elemento y en lugar de ponerle un marcador, le va a poner un nombre corto del país. Luego, quiero que utilice una línea de tendencia. ¿Cómo va a ser una línea de tendencia? Básicamente, quiero que tome todos los valores únicos en X, porque puede haber valores repetidos en X. Luego, quiero que los ajuste, por eso le estoy diciendo NP Live. Quiero que lo ajuste con este ajuste que está aquí. Quiero que tome X y lo ajuste como si fuera una recta de un polinomio de grado 1. Esto significa esto. Quiero que hagas un polinomio de grado 1 y que lo ajustes y que lo mapees en color negro. Luego voy a determinar la longitud de los ejes. Entonces el eje de los X va a ir desde 3.3 hasta 10.5. El eje de las Y va a ir desde 4 hasta 10.5. Y quiero que el título del eje X va a ser protección promedio contra riesgo de expropiación. Y el eje de las Y va a ser logaritmo del pie per cápita. El título del gráfico va a ser gráfica 2. O LS relación entre riesgo de expropiación e ingresos. Y quiero que lo muestre. Y tenemos esta gráfica. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, cambió el color que yo tenía aquí respecto del color que venía precargado en el resultado. La razón es porque yo modifiqué el tipo de gráfica hacia arriba y en lugar de utilizar keyboard, utilicé ggplot. ¿Sí? Entonces, por eso cambió el fondo del color del gráfico. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es al data frame le voy a agregar una columna de constante. Entonces, el data frame ahora va a tener una columna con puros. Voy a agregar, de hecho, aquí una instrucción más para que me muestre cómo va el data frame. ds1. Quiero que me muestre cómo va hasta ahora. Después de esto, aquí está la constante. Una columna adicional que agregué. Ahora, lo que voy a hacer es crear una regresión lineal, muy sencilla. Entonces, voy a tomar la librería que importé arriba, la que denominé como SM, que es StatModel, si no mal recuerdo, y quiero que tome la función OLS. Entonces, va a ser una estimación por mínimos cuadrados, y quiero que utilice como variables endógenas esta variable. Es el log del PIB per cápita de 1995. ¿Sí? Luego, quiero que tome como exógenas una constante y este índice de protección contra la expropiación. Ahora bien, esta es una instrucción que no les había enseñado. Esta barra, este slash, lo que significa es un salto de línea. ¿Sí? Es decir, aquí no termina la instrucción, sino lo que sigue abajo de esta línea sigue siendo parte de esa misma instrucción. O sea, aquí no ha terminado la función SMOL. ¿Sí? Entonces la función SMLS termina hasta aquí, pero lo que estoy haciendo aquí introduciendo es un salto de línea. Entonces quiero que
tome los que haga un OLS y que elimine todos los que sean missing values. Esa es la instrucción que le estoy dando. Y con type rec1, lo que le estoy diciendo es quiero que me digas qué tipo de objeto estás creando con esta función. ¿Sí? Y lo que me dice es que está creando un tipo OLS. ¿Sí? Luego, pero bueno, hasta aquí lo único que hice implementado es la instrucción de hacer una regresión. Luego lo que voy a hacer es quiero que apliques la instrucción y que lo guardes en resolve. Entonces, y eso lo hago con el comando que se llama fit. Entonces, de ref1, quiero que ajustes los datos y que lo guardes en resolve. Entonces, resolve sigue siendo ahora sí, ahora lo que es ahora es un tipo de dato que ya tiene, un tipo de objeto que ya tiene resultados de modelo. ¿Sí? Con este comando, por ejemplo, resolve, lo que va a hacer es imprimir los resultados de modelo. Entonces, esta primera regresión, muy sencilla, es el logaritmo del PIB per cápita versus un índice. Entonces, lo que me dice es que tiene un R cuadrado de 0.61, tiene un estadístico F de 1.71 y tiene un F estadístico o una probabilidad del F estadístico de 4.16 a la menor. Es decir, esto casi es cero. Entonces, básicamente estoy rechazando la hipótesis nula de que en conjunto todas las variables tienen un efecto cero sobre el logaritmo del PPK. Es decir, mi modelo es estadísticamente significativo a nivel global. Vamos a probarlo. Luego, entonces analicemos los coeficientes. Pues lo que dice es que en promedio el PIB per cápita de los países, el logaritmo del PIB per cápita de los países en promedio es 4.62. Eso es la constante. Entonces, este efecto promedio es significativo. ¿Por qué? Porque rechazo la hipótesis nula de que el efecto sea cero. El p-value es menor a 0.05, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa con el índice de protección contra la expropiación? Bien, el índice de expropiación contra la protección, entonces dice que tiene un efecto de 0.53. Quiere decir que por cada unidad, acuérdense que el índice es un número que va de 0 a 10. Quiere decir que por cada cambio que en una unidad en el índice, el PIB per cápita crece en 0.53 en logaritmo. ¿Sí? Este efecto es estadísticamente significativo porque el p-value es menor a 0.05. Y bien, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, bien. Ahora, vamos a utilizar ahora este modelo que acabo de estimar aquí arriba para predecir cuál sería el valor que deberíamos observar de PIB per cápita dadas las condiciones que existen de protección contra la expropiación. ¿Sí? Es decir, entonces, para un índice, por ejemplo, de 2, en el índice de protección contra la expropiación, ¿qué tipo de PIB per cápita deberíamos observar según nuestro modelo? Eso es lo que quiero hacer ahora. Lo primero que voy a hacer es, primero voy a hacerlo en general para toda la muestra. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar la media de la columna que se llama del índice de protección contra la expropiación. Tomo la media de eso, lo guardo como media de PR. Eh, déjenme hacer aquí, bueno, voy a agregar aquí una línea más para que se observe. Entonces, voy a quitar esta línea de código de aquí y la voy a colocar aquí abajo. Voy a ajustar esto. Entonces, en promedio, el índice de protección contra la expropiación es 6.51. ¿Sí? Ahora bien, quiero saber, para este valor promedio, cuál es el valor esperado promedio del PIB per cápita. Bueno, eso lo obtengo con esta expresión que está. Entonces, quiero que de Resolve haga una predicción. ¿Sí? Entonces, Resolve
punto predict, entonces predice el valor, o sea, toma la función que acabas de estimar con los parámetros, con un intercepto de 4.63 y con una beta 1 de 0.53. Quiero que me digas cuál es el valor predicho de pi per cápita para un promedio de índice de expropiación de 6.51 y, y quiero que utilices esta información. Una exógena que es 1, que es para la constante, y como variable, la variable independiente, el promedio que acabo de calcular. Y me dice que el PIB promedio para esos casos es 8.09. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, esos puntuales, solamente para un dato, para el promedio. Para cómo se ve para toda la muestra. Para toda la muestra lo vamos a hacer de una forma similar. Entonces, lo primero que voy a hacer es igual que hace un rato, el data frame 1, pero voy a borrarlo. Son NA, que son NA en alguna de estas dos columnas, y quiero que los guarde en este nuevo texto. Luego, voy a hacer un subplot, y quiero que en el eje quiero que haga una gráfica de scatter, que tome el promedio del índice de expropiación, o bueno, la variable que es el índice de expropiación. Quiero que utilice predict, pero aquí fíjense, a diferencia de aquí arriba, resultados predict, aquí le puse entre paréntesis, le puse que se le va a aplicar. Aquí a diferencia lo estoy dejando en blanco. Lo que va a interpretar el software es que como no tengo ningún parámetro de entrada aquí, va a tomar como parámetro de entrada este valor que está aquí, que es toda la columna. Entonces, para toda la columna que está aquí, lo va a tomar y va a aplicar resultados predict. Y va a utilizar un alfa, es decir, un tamaño de bolita, porque son scatters, de 0.05, y en el label en el label de la gráfica va a decir que este va a ser el valor predict. Luego voy a tomar igual un scatter sobre la misma gráfica, y le voy a encimar otro scatter. Este scatter va a ser ahora la relación que habíamos observado, que es el índice de protección contra la expropiación versus el PIB per cápita de 1995, con un alfa de 0.5 y con en un label de valor observado. Quiero que agregue la leyenda. La leyenda va a tener un label que va a ser predicho y otro label que va a ser observado. Y quiero que entonces ahora agregue el título de OLS, valores predichos, y en el eje de las X va a venir este nombre que ya conocíamos y el logaritmo del título. Y lo vamos. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Bien. Ahora, vamos a hacer ahora, bueno, la hipótesis entonces parece que tiene más o menos un sustento. Hay una relación positiva entre capacidad institucional y un desempeño económico. O sea, mayor capacidad institucional, mayor desempeño económico. Dada las gráficas que hemos obtenido ahora y la regresión sencilla univariada que hemos hecho. Ahora, lo que voy a hacer es, le voy a incorporar nueva información al modelo. Lo voy a hacer multivariado. La razón es la siguiente. Puede ser que por haber solo incluido una variable estemos incurriendo en un sesgo por omisión de variables relevantes. Entonces, para omitir el sesgo de omisión de variables relevantes, tengo que incluir otra información relevante que yo sé que existe y que no he incluido. ¿Sí? Las razones por las que uno suele omitir información relevante es que es difícil conseguirla o simplemente no hay información. Ahora, bien, ¿qué tipo de información relevante omitida puede explicar el desempeño? Entonces, ustedes piensan así, cuando ustedes analizan una economía, piensan en varios factores que explican su desempeño. Uno es la capacidad institucional, como es la hipótesis de Acemoglu y los demás. Otro tipo de variables que pueden explicar el desempeño son cosas como, por ejemplo, la ubicación geográfica y el tipo de colonización que encuentro. ¿Sí?
Muy sencillo. Entonces, todo eso sigue siendo un poquito situacional, pero, o un tipo de condiciones geográficas. Entonces, lo que propone Hacémoslo es incrementemos las variables que explican el PIB per cápita más por dos grupos. Entonces, uno, una condición geográfica. Entonces, lo que va a hacer es, va a agregar la latitud. Entonces, dice, hay una diferencia significativa entre países que están dependiendo de la latitud. Si uno piensa, si uno ve un mapa, entonces lo que va a observar es que, por ejemplo, países que están más hacia el polo sur del planeta, entonces son menos eficaces, tal vez en algún sentido, que los que están hacia el norte. Eso uno podría pensar. Pero si uno hace ese tipo de análisis, podría hacer encontrar contraejemplos, probablemente como Sudáfrica en algún momento, o el mismo Australia. Entonces, hay una discusión sobre si es cierta o no, pero vamos a pensar que tiene algún sentido la discusión geográfica. Entonces, la variable latitud la voy a incluir como regresor y luego voy a incluir como regresor el continente, porque puede ser entonces que sea un tipo sí sea una condición geográfica, pero no necesariamente relacionada con la posición dentro del planeta, sino una condición geográfica por las condiciones en las cuales se han desarrollado los continentes. Digamos que el modelo de pensamiento occidental ha permeado de manera diferente en los continentes y por lo tanto, pensando que el modelo de pensamiento occidental es un proxy de cómo es el modelo de economía actual, el modelo capitalista, entonces básicamente los continentes asiáticos o el continente asiático africano tienen una condición ligeramente diferente a la de los demás países. Bien. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar la tabla que se llama MakeTable2 y la voy a guardar en un data frame que se va a llamar df2. Le voy a agregar una constante. Luego de que le agrego una constante, voy a crear ahora tres grupos de regresores. El primer grupo de regresores va a ser X1, que va a tener una constante y el índice de protección contra la expropiación. La regresión que hicimos anteriormente. Muy sencillo. Luego voy a tener un segundo grupo de regresores, que va a ser X2, que va a tener una constante, que va a tener una índice de protección contra la expropiación y la latitud. ¿Sí? Luego va a ser lo mismo con la latitud más una dummy que indique en qué continente está el país. Pues la lógica que voy a seguir es lo siguiente: voy a hacer regresiones y voy a ir viendo cómo se van moviendo los parámetros conforme voy incrementando el número de regresores. Bien, si existe sesgo Profe, por yo tengo variable omitida, claro, dime. ahí en esta nueva base de datos, ¿qué, qué información adicional tiene en comparación con la anterior? Porque esta es Es una otra. buena pregunta. Sí, en realidad es otra. Creo que Daron Acemoglu lo explica en su paper, creo que tiene que ver con información de la que se pudo llegar o de la que pudo verificar ciertos datos. La verdad es que a mí no lo recuerdo con certeza porque tiene mucho tiempo que lo leí el paper. Este, pero déjame revisarlo y si no, te contesto igual, les contesto por un mail cuál es la diferencia. No lo recuerdo con certeza. Ok, vale. Ok, bien. Entonces, un data frame, como les dije, dos, el cual les traigo estos tres regresores. Entonces, como les decía, ustedes, vamos a pensar, si hay sesgo por omisión de variable relevante, qué es lo que debería de pasar con los parámetros? Por ejemplo, una primera regresión que solo incluye el, el índice de protección contra la expropiación y tiene información relevante esta primera regresión que fue omitida. Cuando agrego esa información omitida que es relevante, debe de modificar de manera significativa el efecto de esta variable, ¿sí? Porque agregué esta nueva. Y así sucesivamente. Entonces, cuando a estas tres variables ahora le agrego estas otras tres, debe de ir moviendo los parámetros. Porque de esa manera, bueno, los estimadores, de esa manera, yo estoy mostrando que en efecto hubo un sesgo por omisión de variables. Entonces, creo tres subconjuntos
hago 3 regresiones. Entonces, OLS para la primera regresión, en este caso con el subconjunto 1. Observen esto, ¿cómo estoy haciendo los subconjuntos? Estoy creando listas. Cada una de estas en realidad no tiene datos, lo único que tiene es una lista de texto. Entonces, lo que le estoy diciendo, quiero que del data frame 2 tomes esta columna y tomes del data frame 2 esta lista de columnas que es X1, que es esta lista. Luego de aquí, quiero que tomes la lista X2, que es esta lista que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí estoy poniendo listas. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero que elimines aquellos que son mis inválidos y que después aquí estoy haciendo el ajuste en una sola instrucción. Todo en una sola instrucción. Anteriormente lo separé, primero hice OLS y luego le dije haz el fit y guárdalo. No, ahora estoy haciendo todo junto, OLS y haz el fit y guárdalo en las opciones que son rec 1, rec 2 y rec 3. Lo ejecuto. Ahora bien, entonces ya tengo 3 regresores. Rec 1, rec 2 y rec 3. Entonces voy a agregar aquí una pequeña... ¿Cómo podríamos ver los resultados? Entonces, si se acuerdan arriba cómo lo hice con un sumar. Entonces, por ejemplo, aquí está instrucción que es print result suma. Entonces voy a copiar esta instrucción y la voy a adecuar aquí abajo. Por ejemplo, si quiero ver los resultados de rec 1, que son los mismos que había hecho anteriormente, pero solamente quiero verlos, run y se ven así. Entonces, rec 1. Lo bien, ¿cómo se ve rec 2? Puedo agregar, ahora veo rec 2, se ve así, y puedo agregar otra más para ver rec 3. ¿Sí? Entonces tengo 3 regresiones. Cada una de estas está aquí guardada, las puedo imprimir y irlas viendo. Ahora bien, ¿cómo le hago para ver todo en una sola tabla resumen? Eso es lo que me gustaría hacer para poder ir viendo de una manera más sencilla los resultados. Bueno, la manera en que lo voy a hacer es la siguiente. Esta instrucción que está aquí me va a permitir hacer imprimir de forma conjunta los resultados. Pues lo primero que voy a hacer es crear con este objeto que se llama infodic, voy a crear un diccionario. Un diccionario, si se acuerdan, es algo muy sencillo, es un texto que significa algo. Bien, entonces el texto que se llama, va a llamar R cuadrado, va a tener como, digamos, como valores el R cuadrado de cada una de las regresiones. Voy a utilizar una función lambda que con ustedes no he ocupado. Una función lambda es una función muy sencilla. Les ayuda muchísimo para hacer selección dentro de diversos objetos. Eso es como un for. Entonces va a tomar para cada una de las X, va a tomar el R cuadrado y lo va a tomar con un formato de 2 decimales y lo va a guardar en este texto. Entonces este texto va a tener, como he hecho 3 regresiones, va a tener 3 valores. Va a tener los 3 R cuadrados de cada una de las regresiones. Bueno, el R cuadrado de cada una de las regresiones, pues va a tener 3 valores, 3 números. Igual así para el número de observaciones. Va a tomar el número de observaciones y los va a guardar en un diccionario que va a tener este valor. Esto es de esta forma. Entonces, el diccionario básicamente lo que va a hacer es R cuadrado, 2 puntos, y va a tener luego una lista de 3 números, luego números de observaciones y una lista de 3 números, porque tengo 3 regresiones. Bien, ahora bien, este diccionario hasta este punto aquí está vacío, porque no le he dicho sobre qué objeto lo aplica. Todavía no le digo sobre qué objeto. Solamente le puse algo que se llama X. X y X puede significar cualquier cosa. Bien, ahora lo que voy a hacer es, con result table, quiero que guarde el resultado de hacer la siguiente operación. Arriba, cuando importé las bibliotecas, les dije que iba a importar una que se llama summary call. Lo que hace esta función es que toma los resultados de regresiones y las pone en forma de columna. Entonces,
Fíjense, el summary call quiero que lo apliques a la siguiente lista de resultados. Result es una lista de 3 diferentes objetos. Regresión 1, regresión 2 y regresión 3. Entonces, a esos 3 quiero que le apliques summary call. Quiero que los resultados que obtengas los guardes con un formato a 2 decimales. Esto significa este formato. ¿Sí? Pues 2 decimales. Un formato fijo de 2 decimales. Quiero que le pongas estrellitas, muy al estilo de Stata, para ponerle si son significativos o no significativos. Y quiero que utilices como nombres de los títulos, modelo 1, modelo 3 y modelo 4. Luego, quiero que utilices infodic, que es el amigo que está aquí arriba. Aquí entonces, infodic ya sabe quién es X. ¿X quién es? Ah, es result. Y result tiene 3 objetos. Infodic en este momento va a extraer los R cuadrados. Luego, quiero que los resultados los muestres en este orden. Una constante, el promedio del índice de expropiación, la latitud, Asia, África y otros. Otros ya no está. ¿Por qué razón no estaría otros? Ahorita lo platico. Fíjense, otros es el único que me falta aquí. Va. Ahora bien, quiero que de results, quiero que agregue el siguiente título. Los results se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar de esta manera, se va a llamar la tabla. ¿Sí? Y quiero que lo imprima. Lo ejecutamos e imprime este resultado. Profe, otra pregunta. Nada más en la primera parte del ciclo, en donde dice que no hay observaciones, no observations, ahí, ¿cómo era ese comando? No entendí esa parte. ¿En observations? ¿En cuál? ¿En qué parte? En el primero, la primera función. ¿Está infodic? Ajá, o sea, entiendo que la primera parte extraemos para cada X su R cuadrada, pero esta parte de que no hay observaciones ahí no entendí. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que infodic lo que está haciendo es tomar una función lambda. Y la función lambda lo que te permite es como preparar un for, como dejar listo un for. Entonces, como para seleccionar varias cosas. Entonces, lo que quiero decirles es que puedes leerlo de esta manera. Para cada X, quiero que extraigas el R cuadrado y lo guardes en un formato de 2 decimales. Y luego extraigas el número de observaciones y lo guardes en un formato también. Que lo dejes en formato entero, tal cual. Por eso le puse. Ok. Pero es un for, solamente está listo. No ha hecho, no tiene, ¿quién es X? La pregunta que te tienes que hacer aquí, ¿quién es X? No le he dicho quién es X. Entonces aquí no hay observaciones porque no hay nadie a quien aplicárselo todavía. Okay. Vas a ver a quién aplicárselo solamente hasta que lo llamo aquí. Infodic, cuando lo llamo, entonces aquí ya entiende que sí hay un objeto que se puede iterar. ¿Y quién es ese objeto que se puede iterar? Es result. Y result es una lista de 3 objetos. Ok. Entonces ahí en esta segunda parte de la función estaría jalando todas las observaciones y asigna para cada regresor. Y para cada, más bien, toma por cada regresor y a cada regresor le sacas su R cuadrado y su número de observación. Ajá, ok, ya. ¿Ya? No, sí, gracias. Lo imprime no por nada. Luego, entonces, imprime esta tabla, es una tabla de resumen, básicamente, ¿no? Muy sencilla. Veamos los resultados. Entonces, el modelo 1 es el modelo que habíamos calculado únicamente con el promedio del índice de expropiación. Entonces, este modelo tiene un R cuadrado de 0.61 y tiene 111 observaciones. Ahora bien, entonces, lo que está entre aquí está el coeficiente y lo que está aquí entre paréntesis es si nomás tengo que checarlo porque estoy seguro que es el error estándar. Entonces, lo que está aquí es el coeficiente y error estándar.
coeficiente y error estándar. Suponiendo que de verdad nosotros omitimos información relevante del modelo, entonces lo que deberíamos de observar es un cambio en el valor de los coeficientes conforme vamos agregando información. Entonces, del modelo 1 al modelo 3 agregué latitud. Entonces, cuando agregué latitud, la variable latitud se agregó y fue significativa. Según este índice de asterisco aquí, este es significativa al 10%. No es significativa al 5%, al 10%. Entonces, algunos siendo como más, bueno, pensando de una forma más convencional, podríamos decir que entonces no era significativa, porque la significancia al menos la esperamos al 95% y no al 90%. Pero bueno, seamos un poquito relajados en este sentido y digamos que aquí sí es significativa. Cuando la agrego, lo primero que observo es que el efecto que tienen las instituciones, porque eso es lo que está controlando esta variable, el índice de protección contra la expropiación, disminuye. Entonces pasa de 0.53 a 0.46. Ahora bien, el R cuadrado se incrementa. Entonces, estos dos indicadores lo que me están mostrando es que básicamente, en efecto, hay un problema de omisión de variable relevante. Cuando la agregué, los coeficientes, entonces hay un sesgo, entonces los coeficientes están ligeramente sesgados. Se van ajustando conforme voy agregando información relevante. Luego, agrego variables de continente. Y según esto, la única variable que es significativa es la de África. Entonces, lo primero que veo es que en efecto los coeficientes se van modificando. Entonces, la constante va creciendo y el efecto que tiene el índice de expropiación va perdiendo, digamos, va perdiendo valor. Entonces, el efecto es menos importante en el sentido de que lo que le agrega a tener instituciones fuertes a la economía se va perdiendo relevancia conforme vamos agregando otras variables que son relevantes. Ahora, noten esto. Es algo que llama mucho la atención del trabajo de Acemoglu y Johnson y Roberts. Lo que llama la atención es que básicamente cuando agregan África, África tiene un efecto negativo. Entonces, lo que quiere decir es que aquellos países africanos, simplemente por el hecho de ser África, ya tienen un PIB per cápita significativamente menor, de hecho 0.92 puntos base menor que el de los demás países que están en cualquier otro lado, en promedio. ¿Sí? El R cuadrado se incrementó. ¿Sí? Entonces, básicamente la conclusión de este cuadro sería, en efecto, hay información omitida que es relevante y que debe yo incorporar. Ahora, entonces, digamos que esa parte debería de quedar más o menos solventada con estas regresiones. Hay una parte de la información omitida que no me ha solucionado esta regresión y que es el problema de la endogeneidad. ¿Cuál es ese por qué existe un problema de endogeneidad? Porque como lo dije al inicio, ¿qué determina a quién? Es decir, las instituciones sólidas determinan buen desempeño económico o buen desempeño económico determina instituciones sólidas. Entonces, ante la imposibilidad de determinar quién de los dos son causante, en qué sentido va la causalidad, o dicho de otra manera, ante la posibilidad de que esto sea simultáneo, tendremos que utilizar entonces una técnica que nos permita capturar del término de error de la regresión esa información relevante que también es omitida por la simultaneidad, separarla del término de error, incorporarla a la regresión y entonces estimar. Y eso se llama hacer variables instrumentales. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es hacer una estimación por variables instrumentales para capturar el efecto que tienen las instituciones en el PIB per cápita, pero sin correr en el error de generar sesgo. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la primera parte del trabajo.
Lo que sigue ahora es determinar quiénes son unos buenos instrumentos. Adelantándome a la que voy a ver la siguiente clase, el instrumento que proponen los autores es la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. El siguiente, lo que está diciendo los autores es qué determinan las instituciones hoy día, que no esté correlacionado con el PIB per cápita hoy día. Bueno, que no esté relacionado de manera simultánea con el PIB per cápita hoy día. Bueno, eso puede ser la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. La lógica es, los primeros colonizadores, la capacidad que tuvieron para sobrevivir en las condiciones en las que colonizaron y pudieron instalar instituciones coloniales y que pudieron perdurar, entonces crearon instituciones, crearon las raíces de las instituciones que vemos hoy día. Entonces, es una variable instrumental de las instituciones de hoy día, pues está correlacionado con las instituciones de hoy día, pero no es simultáneo con el problema del PIB per cápita. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que hasta aquí llegaría yo hoy en esta clase.